Bienvenidos al primer episodio de Un Café con Josh, el podcast en el que estaremos compartiendo vivencias, experiencias de vida y conocimiento que va a aportar mucho a nuestra vida, no solo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos ubicados en un lugar precioso, tuvimos que viajar hasta Antigua Guatemala y muy específicamente hasta la comunidad de San Cristóbal el Alto. Estamos en estos momentos grabando en el restaurante Los Pacayales de Doña Ángela, un lugar precioso que nos abrió las puertas. Y aquí estamos. Hoy vamos a tener una conversación muy bonita con comida incluida. Nos trajeron comida, nos pusieron unas bebidas, acompañados también de aquí de las mascotas del restaurante, pero es parte del día a día. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es estudiante de psicología clínica, actualmente ostenta ya el título en el grado de técnico y vamos a estar compartiendo conocimientos muy importantes, sobre todo el tema del que vamos a hablar es algo bien importante que tenemos que conocer. Acá con nosotros se encuentra Madalí Cian. Ella es psicóloga clínica. Madalí, bienvenida al podcast. Bienvenida a este lugar, bienvenida a Antigua Guatemala. Creo que es la primera vez que La venimos primera vez. a este lugar, a Sí. San Cristóbal el Alto. ¿Cómo te sientes? Bueno, en primer lugar, buenos días a las personas que logran visualizarnos, a Josué Sai por la Buenos días, invitación. tardes o Buenos noches, días, tardes o noches, sí, dependiendo de la hora en que dependiendo de la estén hora que viendo. lo vean. Un gusto es poder platicar contigo. Creo que ahondamos en mucho en referente a realizar esto, ¿verdad? Creo que se nos dio la oportunidad y es una de las mejores experiencias. El lugar está precioso, recomendado 100%. Los Pacayales de Doña Ángela, un lugar que nos abrió las puertas y estamos acá en un café con Josh para realizar el proyecto que tenemos en mente y creo que todo será un éxito. Gracias por la invitación, Josué, y acá estamos. No, a ti, gracias por haber aceptado, por haber venido y por haber sido parte también de este impulso, porque el podcast es algo que yo tenía en mente desde hace unos 3 años más o menos, pero no encontraba el momento. Y Exacto. ahorita viene a mi mente cuando me dicen, no esperes que el momento correcto llegue, mejor haz que ese Se momento llegue. sea. Entonces, ¿para qué esperar más tiempo? ¿Para qué dejar pasar más años? Mejor ahora. Y gracias a ti también por haberme impulsado a que Todo fue en conjunto, ajá, todo fue un equipo y aquí estamos. sí, al final el propósito es poder compartir conocimientos. Claro, Tú tienes el conocimiento en cuanto a lo que vamos a estar hablando y eso es importante porque creo que hay mucha gente que tal vez no tiene como que todavía la mente suficientemente abierta para hablar de temas específicamente psicológicos. exacto. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra psicología, lo primero que pensamos es en nuestra ignorancia. Ajá. Ah, nos van a lavar el cerebro, ah, que nos quieren robar información y un montón de situaciones más que pasa por nuestra mente. Pero cuéntanos, tú, que eres la experta, ¿qué es la psicología y sobre todo la psicología clínica? Claro. ¿Qué es? La psicología clínica venimos en ahondar este tema porque quiero hacer mención de que la salud física y la salud mental son tan importantes. Debemos de darle impulso a la salud mental, porque muchas veces es como que tú vas a trabajar deprimido, triste, con problemas, ¿verdad? Pero no le dan la importancia que se merece. ¿Qué pasa cuando tú tienes fiebre, estás cansado, tienes cualquier otro tipo de enfermedad genética, ¿verdad? Obviamente ahí tú puedes pedir permiso y no vas, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con la salud mental que está por un lado? La psicología, como tú dices, es como un tema tabú todavía en nuestro país porque nuestro país es tercermundista, ¿verdad?
porque no lo toman tan claro, o sea, es como que no es importante. ¿Qué pasa en los países grandes como Estados Unidos? Los niños, los jóvenes y adultos van a terapias psicológicas semanalmente. En nuestro país todavía es un tema todavía un tanto complicado, pero quiero hacer mención. La psicología no es para locos. La psicología es Ah, qué alivio. no, muchas veces lo piensan de esa manera, pero hay términos diferentes. Psicología. El psicólogo clínico se encarga de ayudar a las personas a resolver problemas o salud mental en sí, salud mental, porque muchas veces ahondamos en diferentes temas o viene la ansiedad, viene el estrés primero, viene la ansiedad, y si tú no controlas esos dos, vas a depresión. ¿Qué pasa con la depresión? Muchas veces llegamos hasta ciertos puntos y hay puntos hasta donde las personas se suicidan. Sí, que ya es como Ese que ya es el depresión punto mayor. más alto Llegamos de... al punto más alto de depresión. Pero es tan importante el hecho de hablar de psicología. ¿Y por qué? Porque venimos nosotros y aprendemos, ¿verdad? La psicología es un tema todavía cerrado. Es un tema todavía cerrado. No hay muchos psicólogos clínicos. Ah, No hay interesante. muchos, pero son importantes, somos base fundamental. Ahorita en nuestra comunidad, pues creo que hay algunos 2 o 3, pero, o sea, necesitamos darle impulso, Ujú. necesitamos nosotros darles a conocer a las personas que no es para locos. La psicología es para ayudarte mentalmente. ¿Qué pasa? Porque todo es un proceso en la vida, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, cuando tenemos duelos, incluso pasamos por situaciones familiares que tenemos que aprender a resolverlas, y todo es un proceso, ¿verdad? La claro. psicología se encarga de ayudarte terapéuticamente a resolver tus problemas. Wow. Los psiquiatras es el otro término. Sí, o sea, no se dice para locos, Creo no que se es ahí donde hay mucha mucha confusión. confusión, porque la psicología se encarga de ayudarte terapéuticamente con Ah, sí. pruebas psicométricas. Nosotros los psicólogos clínicos no medicamos porque no Ah, tenemos autorización para claro. medicar. Nosotros ayudamos con terapias, pruebas, ejercicios y más en sí es como ayudarte con terapias, ¿verdad? Sí. Los psiquiatras, ellos se especializan en medicar a las personas. ¿Por qué? Porque ya son problemas y enfermedades mentales, Mm, ¿verdad? Entonces ahí es la confusión, ¿verdad? claro. Porque dice un psicólogo, no, yo no voy a ir porque yo no estoy loco. Es que no estamos locos, ¿verdad? Sino que es en sí como que nos ayudan. Sí. Porque muchas veces podemos decir, yo puedo superar esto o tal situación, pero necesitamos ayuda. Porque muchas veces, ay, yo voy a hacer esto, ¿qué pasa? Te voy a contar algo así que muchas personas lo toman así. Por ejemplo, yo tengo un problema laboral, digamos, Sí. o amoroso. Es lo que más ¿Qué es se da, lo más es lo común? más común. Los ¿Qué pasa? problemas Sí, amorosos. ¿qué pasa con la juventud en este tiempo, verdad? Bueno, yo me dejé con tal persona y voy a buscar a otra, pero ¿qué pasa, Josué? Es como que vienes tú y como que tapas un agujero con otro, pero no Claro. sanaste, no Ah, sanaste. ¿Y qué pasa? Porque tú llegas y vas a ir haciendo y haciendo y haciendo el daño. Todo es como una cadenita, ¿verdad? es como un círculo, solo vamos. Como un círculo, solo vamos, pero no. ¿Qué pasa si tú no sanas y llegas con otra persona? Vas a ir lastimando gente, ¿no? Entonces es como que no se trata como de eso, ¿verdad? Creo que, pero tenemos que ahondar mucho, mucho en ese tema, y no solo en el noviazgo, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, porque todo viene desde la casa. ¿Cómo has sido educado, verdad? Entonces todo va así como Podríamos decir que la psicología en sí está como que está muy como que muy metida en nuestra vida y sí o sí nosotros tenemos mucho que ver o mejor dicho, sí o sí necesitamos de los exacto servicios de un de un psicólogo. psicólogo. ¿Por qué? Porque aunque tú puedes decirme ahora, mira, yo no he tenido ningún trauma, yo no he pasado por nada. Pero ¿qué pasa si tú tienes distintos hábitos o hábitos así tan diferentes allá en la actualidad ahora? Pero Ujú. tú puedes decir, o sea, normalmente nosotros tenemos memoria a partir de los 3 años.
pero yo sé que hay lagunas, ¿verdad? Porque vienes tú y, por ejemplo, te puedo preguntar algo ahorita y te digo, mira, ¿qué hiciste? ¿Alguna travesura o algún sentimiento que tienes o algo de que tú te haya marcado a los 5 años? En mi caso Va, personal, sí, ¿ves? sí hay algo. Entonces sí, sí tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, porque, por ejemplo, te digo, nuestra memoria empieza de los 3 años en adelante. De los 3 años en adelante nosotros recordamos, a veces con lagunas, pero sí recordamos lo sucedido. ¿Qué Mm, pasa con los problemas psicológicos que ya el adulto, el joven tiene? Viene desde la niñez. Todo wow. viene desde la niñez. Yo puedo decirte ahora, no, es que yo no tengo problemas, yo no pasé por esto, pero mis actitudes son otras. Entonces, mira, es obligatoriamente, obviamente no tenemos los recursos, ¿verdad? Pero obligatoriamente todos deberíamos de ir a terapia. Wow. Todos deberíamos de ir a terapia. ¿Por qué? Todos. Porque muchas veces decimos, no, yo estoy bien, yo no necesito un psicólogo. ¿Para qué? Pero en algún momento de nuestra vida lo necesitamos. Sí. ¿Por qué? Porque, como te digo, es como que tú vienes y dices, yo no necesito sanar esa parte, pero tú te portas diferente con tus papás, con tus hermanos, algo sucedió. No puede venir solo, ay, no, es que me hizo algo, me cayó mal y ya. No, sino que todo viene desde la niñez. Todo se va desarrollando y muchas veces, aunque lo neguemos, todos necesitamos ayuda de un psicólogo. Wow. Todos. Interesante, Sí. interesante. Así a largos rasgos, resumidamente, eso es la psicología. Y es importante aclararlo porque, como te mencioné antes, hay mucha gente que todavía no cree en la psicología. Claro. Hay mucha gente que le tiene miedo, hay mucha gente que tiene ideas erróneas. Todos la tuvimos en algún momento hasta llegar al momento en el que ya conocimos lo que realmente es la psicología y para lo que sirve, entonces ya nuestro concepto cambió. Cambia. Pero aún hay mucha gente que sí sigue teniendo esos conceptos erróneos. Pero eso es resumidamente la psicología, para que todos ustedes que van a estar viendo sepan lo que es la psicología. Y si en algún momento algún niño les pregunta, papá o mamá, ¿qué es la psicología? Ustedes acudan a este video y escuchen lo que dijo Madalí. Bien, tenemos un tema bien importante sobre la mesa, pero también es importante agradecerle a Restaurante Los Pacayales de Doña Ángela nuevamente. Nos están tratando muy bien. Inmediatamente después de haber venido en la mañana, nos sirvieron cafecito, un café muy rico, 100% de acá también, de este lugar, exclusivamente de acá, y la comida. Nos están también consintiendo con la comida, Muchísimo. como que alguien les dijo, estos muchachos se vinieron sin desayunar, por favor pónganles desayuno, y nos pusieron desayuno, ¿no? Muchísimas gracias a todo el personal de Restaurante Los Pacayales de Doña Ángela. El tema sobre la mesa, Madalí, algo bien importante que muchos desconocemos, pero que todos pasamos por ese momento tan trágico, la famosa curva del estrés. Hasta antes de conocerlo, yo no sabía lo que era el estrés. Y sin embargo, yo ya pasaba por cuadros de estrés, pero yo no lo sabía. Yo experimentaba un montón de síntomas que pensaba que era parte de mi Normal. desarrollo. Pensabas que era normal. Pensaba que era normal. De hecho, el estrés es normal en Mm, cualquier, consciente o inconscientemente, es algo por el que todos pasamos. mm. Ujú. Pero específicamente y psicológicamente hay una curva del comportamiento del estrés. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo el conocimiento de nuestra invitada. Ella es la que sabe, ella es la que nos va a indicar en qué punto de la curva del estrés nos encontramos, porque todos experimentamos de diferente forma el estrés. Podemos estar en nuestra casa, encerrados, sin Estresados. hacer nada y estamos estresados. Exacto. Podemos estar en nuestro trabajo con mucha presión, con llamadas aquí, llamadas de este lado, Papeleo por acá, papeleo, firmas acá. llamadas de atención que nunca faltan y nos estresamos. Claro. Todos tenemos como que ese encuentro con el estrés en algún momento de nuestra vida y en todas las etapas, profesional, académico, familiar, laboral, todo.
Pero hablemos específicamente de la curva del estrés. Eso es lo que tenemos hoy acá para hablar con Madalí, la famosa curva del estrés. ¿Cómo nosotros podemos identificar en en qué nivel? Yo siento que va a sonar como que un poco, no lo sé, porque decir hay niveles, hay niveles en el estrés. Pero vamos a dejar que Madalí nos cuente. A ver, acá tenemos nosotros una, un pequeño, les voy a mostrar. Bueno, no les voy a mostrar porque no van a poder ver, no van a poder ver, pero puede ser que les estemos ahí compartiendo alguna imagen o algo de lo que vamos a estar hablando. Pero esto es importante que todos conozcamos porque el estrés es uno de los grandes problemas cotidianos Claro. que todos experimentamos. Ujú. Y esto nos puede traer consecuencias fuertes, Claro. consecuencias terribles, que ya más adelante vamos a estar conociendo las consecuencias. Pero antes de abordar el tema de la curva del estrés, ¿cómo puede afectar en nuestra vida en sí el estrés ya generalizado en los diferentes niveles Ámbitos. que más adelante vamos a dar a conocer? Ujú. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida? Ujú. ¿Qué sucede con el estrés? Psicológicamente es la alteración de nuestro sistema, ¿verdad? Inmunológico y el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el estrés tiende a empezar cuando hacemos actividades a las que no estamos acostumbrados. Hablemos Ah, de presión laboral, presión en todo que ámbito, todos le en todo huyen a la ámbito. presión laboral. Presión laboral, presión de estudios o cualquier otra actividad que, por ejemplo, si yo tengo una fiesta el fin de semana o de aquí a un mes, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, son actividades que no suelo realizar. Entonces es como que voy a preparar esto, pero no sé si me alcanza. Voy a comprar esto y no sé si me alcanza. Entonces es como que vienes tú y dices así como que no sé qué va a pasar, no sé si me va a alcanzar o no sé, ¿verdad? Entonces ahí es donde tu cuerpo y tu sistema nervioso empieza como a desnivelarse porque son actividades a las que tú no estás acostumbrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el estrés? El estrés viene y afecta a nuestro sistema, como te lo mencionaba antes, y nuestro sistema nervioso y el órgano más afectado es el cerebro. ¿Por qué? Porque es sobrepensar, ¿verdad? Existen diferentes señales. Existen diferentes señales que vienen y nos indican. Te estás alterando, empieza el nerviosismo, la picazón de las manos, los latidos del corazón, las palpitaciones más rápido, porque son actividades a las que tú no estás O acostumbrado. sea que si se me empieza a acelerar el corazón cuando Es estoy, como que ahora digo yo que tú venías así. yo considero que sí, Sí, porque, estaba un o sea, poco nervioso. claro, porque es como que algo diferente, ¿verdad? Algo nuevo, es algo que, perdón, tú te estás aventurando y todo es nuevo, ¿verdad? Ujú. Pero es como que bonito, es adrenalina y estrés, incluso porque yo me imagino que tú venías y decías, y no sé si vamos a llegar a tiempo y eso, ¿verdad? Entonces, son actividades que no solemos realizar. Entonces nuestro cerebro, incluso nuestra mente, dicen una frase que siempre he dicho, la mente es súper poderosa. Tú dices, esto y esto voy a hacer, va. Pero tú lo dices, como que lo tienes ahí listo, entonces, y tú te crees capaz de hacerlo, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Entonces o sea, tú vienes y tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, porque, o sea, nuestra mente, como te digo, trabaja, nuestro sistema nervioso. En el estrés como que suprimimos y sacamos todo lo que no está trabajando, ¿verdad? Porque es algo que estamos haciendo nuevamente, ¿verdad? Claro. Entonces es como que vienes tú y dices que tengo que hacer esto, pero es ahí donde como que tu sistema nervioso, no, aquí hay algo raro, porque él no suele hacer esto. Ujú. Es como que ya estamos acostumbrados a una rutina, ¿verdad? Entonces, y hacer algo diferente te cambia literalmente, ¿verdad? Ah, interesante. Sí, porque muchos desconocemos, por ejemplo, los síntomas, va.
y de repente empezamos a sentirnos cansados, empezamos a sentir ciertas cosas que decimos, esto es bien raro, ¿ah? No me he sentido así antes. Y todo eso al final Afecta. pues afecta bastante nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer un pequeño corte, pero ustedes permanezcan ahí. En un abrir y cerrar de ojos estaremos de regreso hablando con Madalí acerca de la curva del estrés. Luego de esa pequeña pausa, volvimos acá con ustedes. Necesitábamos tener en la mesa una tacita de café. Y gracias a los pacayales de Doña Ángela, ya tenemos nuestro cafecito aquí sobre la mesa. Definitivamente creo que este es otro debate. ¿Ustedes toman café con azúcar o sin azúcar? Aquí por más que me digan, no, es que tienes que tomar sin azúcar, que no sé qué, yo sí o sí le tengo que poner azúcar a mi café. Pero esa es discusión para otra ocasión. No estamos aquí para discutir si el café lo tomamos con azúcar o sin azúcar, pero ustedes que están viendo ahí, dejen en los comentarios cómo se toman el café. Gracias a los pacayales de Doña Ángela, estamos disfrutando muchísimo de nuestra estadía. Estamos disfrutando la atención que nos están dando. De verdad nos sentimos encantados de estar aquí. Yo me siento como rey Y como reina. por la forma en que sí, que nos están tratando de lo mejor ustedes. Y ustedes tienen que venir a comprobarlo por ustedes mismos. Recuerden, ubicados en San Cristóbal el Alto, acá en Antigua Guatemala. Retomamos nuestro tema hablando específicamente con Madalí, técnico en psicología clínica, respecto a la famosa curva del estrés. 3 niveles muy importantes. Claro. El nivel 1, que es el nivel donde uno da como que empieza a sentir los primeros síntomas, Síntomas, ajá. que es el nivel. Es la fase de alarma. Esa es la fase de primera alarma. Ajá. Imagínense, la fase de alarma, el nivel 2 o fase 2, que es el de adaptación, y el nivel 3, el máximo nivel, que es el de agotamiento. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Para eso está ella, para, con sus propias palabras, con su conocimiento, decirnos de qué se trata o en qué se basa la fase de alarma, específicamente hablando del estrés. Del estrés, claro. En la fase de alarma es donde nuestro cuerpo y nuestro sistema empieza a dar las primeras señales, ¿verdad? Empieza, por ejemplo, nerviosismo, hormigueo en las manos, en el cuerpo, hablemos de incluso las palpitaciones, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, es como que tu cuerpo está avisando que algo nuevo hay, algo nuevo vas a realizar y tu cuerpo está reaccionando a los cambios, ¿verdad? Entonces, la fase de alarma te indica, hay algo nuevo, tienes que trabajar en ello porque si no, pasamos a la siguiente fase. Es Wow. como que te está dando señales, está dándote señales porque ya es algo nuevo o te tienes que adaptar, ¿verdad? Entonces, tu cuerpo indica, aquí va a suceder algo, entonces tienes que actuar. Esa es la fase de alarma. La fase alarma. Alarma. No, y hasta incluso como que le pegaron muy bien a esa fase de nombrarle alarma, porque es como que ya un llamado. Claro. Ya estamos sintiendo, ya estamos como que avisados, ya se nos está anunciando que algo está pasando en nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Y no sé si en esta fase de alarma se pueden ver afectadas nuestras emociones, nuestros Claro. sentimientos, todo esto Sí, se ve todo, todo. afectado. Todo porque, como te digo, tú vas a iniciar algo nuevo, ¿verdad? Entonces, hablemos de nuestros pensamientos, ya van a cambiar, te vas a poner a pensar en eso, ¿verdad? En lo que vas a hacer,
Entonces ya, y por ejemplo, hablemos en ámbito de estudios, en ámbito laboral también, porque imagínate un nuevo empleo, empieza el nerviosismo, así como que y Sí. no sé cómo me va a ir, y no sé si No conozco a no conozco a nadie. nadie, incluso en el área de estudios. Igual, por ejemplo, si tú inicias este año la universidad, por ejemplo, sí. Entonces, ay, no sé, o sea, sí sé a lo que voy, pero no sé si No vaya a sé cómo me funcionar, va a ir. no sé cómo me va a ir, ¿verdad? Entonces son cambios, ¿verdad? A los que todos tenemos que pasar, Sí, yo, porque, o sea, todos necesitan, para hacer algo nuevo, pues necesitamos experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, igual nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿verdad? claro, claro. Esa es la Se ven fase. afectadas todo Todo el lo. cuerpo genético y también emocionalmente, ¿verdad? Y el sistema Wow. nervioso. ¿Y tú has pasado por eso alguna Claro. vez? ¿O estás pasando? Así, sinceramente, sinceramente. Ahorita, La pregunta del la- millón. ¿Un psicólogo puede autoexaminarse, autoevaluarse? sí, porque obviamente ya con los conocimientos, pues ya dices, estoy pasando por esto. Pero tienes como que un poco más de, ¿cómo te lo explico yo? ¿Cómo te lo dijera? Es como que lo tomas más con calma, ¿me entiendes? Claro, porque ya Sí. conoces el proceso, ya conoces lo que sucede en cada etapa, conoces las posibles soluciones Ujú. incluso. Pero entonces ya como que te vas autorregulando tú mismo, ¿me Ah, entiendes? interesante. Ah, muy bien, Sí, pero esa es la fase uno, de alarma. la fase de alarma, Ujú. donde todos ustedes tienen que analizar su situación, vean su cuerpo, vean si están experimentando cosas diferentes. Puede ser la fase de alarma Sí, de exacto. el estrés, los principios del estrés. Hablemos de la fase 2, que es la fase de adaptación. Uno Ajá. diría, ¿adaptación de qué? No sé, si adaptación de nuestro cuerpo a los síntomas o la adaptación del problema a nosotros. ¿Cómo sería? La fase de adaptación es la que o sea, nosotros como que adoptamos en sí los síntomas, ¿verdad? Entonces empieza una parte o sea, es como que un episodio, ¿verdad? Que Ujú. ya cambiaste, ya es algo nuevo, ¿verdad? Entonces viene tu cuerpo y se adapta a esos síntomas, pero porque tú vienes y te relajas tu cuerpo y dices, bueno, va a suceder o va a pasar. Pero ¿qué pasa si tú a esa fase de adaptación la dejas, te relajas y te tranquilizas? Tu cuerpo, bueno, esto es algo nuevo, entonces adoptémoslo. Ah, ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra forma de pensar? Igual puedes decir, bueno, va a suceder, está bien y eso. Entonces es como que vas adoptando tú los síntomas, vas adoptando. mm, Pero tenemos que hacer un punto muy importante en eso. Si tú los adoptas y tú vas a aprender a manejarlos, entonces no debes permitir pasar a la última fase. wow. Porque La última fase la es última fuerte. fase es fuerte. Es fuerte. Entonces es como que tú te vas adaptando, pero tienes también que decir, bueno, tienes que ponerle límites, porque no te vas a pasar tú todo el día durmiendo. Ahí ya estamos entrando así como que a otro nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedes decir, no, hoy me siento cansado, o sea, está bien, todos nos cansamos, pero debemos descansar el momento que tenemos que descansar. O por ejemplo, decir, no, hoy me voy hablemos de las palpitaciones del corazón, hablemos del miedo o el pánico y todo eso, ¿verdad? Entonces a veces tú los adoptas y ya se quedan así como que, voy a hacer esto, pero me da miedo. Entonces, como que no darle, también no ahondar tanto a los síntomas, porque si no tú te quedas con ellos y, y después es como que ya no sé qué hacer, ya no puedo dejarlos. Se vuelven Mm, como hábitos. Ujú. interesante. Hábitos, hábitos. Hablando de hábitos, ¿cuáles serían los hábitos más comunes en el ser humano, independientemente de si sea hombre o mujer, niño, adulto, tercera edad? ¿Cuáles son los hábitos más comunes que una persona suele hacer si está atravesando por un cuadro de estrés? Normalmente lo que, ¿Cuáles has visto ajá, o cuáles son los más comunes que la gente te cuenta? hablemos emocionalmente los enojos.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí no me sale bien algo, me enojo. Si a mí, Ajá. sí, y a veces incluso pasa porque, o sea, tú estás estresado, pero estás con otra persona y la otra persona no tiene nada que ver y tú te Te rematas con rematas ella, con esa ajá, persona. te rematas con ella, ¿verdad? Hablemos de que otras personas, por ejemplo, vienen y de los enojos, ¿verdad? Y lo mismo, rematarse con la gente, incluso llorar, porque muchas personas no se expresan de diferente manera, ¿verdad? Porque puedes ser tú más sensible que yo. Entonces, para ti, una situación de Yo la soy vida, súper sensible. definitivamente te conozco. Entonces, es como que hablemos de, por ejemplo, para ti, hablemos de un duelo, ¿verdad? A todos nos duele, todos pasamos por eso y es un proceso, pero para otras personas puede ser mucho más fácil sobrellevarlo, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, yo te menciono, hablemos de X persona, yo te menciono a esa persona. ¿Qué pasa? Entonces tú te puedes sentir sensible en ese momento, ¿verdad? Sí. Entonces es como que las emociones, el enojo y también, por ejemplo, se vuelven muchas veces hay unas personas que se vuelven perfeccionistas En y serio. quieren que Y eso es nosotros como que un un hábito hábito, si ¿por qué? estamos atravesando por... Porque, por ejemplo, puede ser que el estrés venga de que tú quieres realizar algo, pero yo quiero que me salga a la primera y me tiene que salir bien. Entonces, Mm, yo o sea, me voy a adentrar a lo que quiero, me voy a adentrar al tema y mi meta es lograr eso, ¿verdad? Entonces, pero vienes tú y en el lapso de todo ese tiempo te vas a volver perfeccionista. ¿Por qué? Porque tú quieres que te salga eso. Y mucha gente acomodada. Entonces hay como que dos factores muy diferentes, porque hay gente que se acomoda y dice, no, que salga como sea. O puede decir, no, yo quiero que salga así. ah, Entonces, a través de ello, como que trabajan el estrés de diferente manera, ¿verdad? sí. Porque unos así como tan perfeccionistas y dicen, no, esto tiene que hacer así y así. Y quieren que tú te adaptes A la a forma la de que forma de ellos... ellos. Wow, Quieren que tú te adaptes increíble. a la forma de ellos, ¿verdad? Y es como que, o sea, yo lo puedo hacer, pero yo no lo voy a hacer de esa manera, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, y es así como que, o las esperar. Por ejemplo, tengo que ir a un lugar, mucha gente, o sea, la mayoría de, todos creo que no hay persona que le guste esperar. No, a nadie. Entonces, A eso nadie le gusta esperar. es estresante el hecho de decir, por ejemplo, tú vas a un banco y es segundo día o tercer día de quincena. Ajá. Obviamente el primer día tú dices, hay gente, no va a ir, y vas con la esperanza de que el segundo o tercer día no esté No así, haya gente. no haya gente, y vas así como Y que, es cuando más gente hay. sí, es así como que vas y entonces es como que tu cuerpo, ¿verdad? Tus emociones, tu sistema nervioso, es verdad, afecta en todos los sentidos, Ah, ¿verdad? Entonces interesante. es como te digo, todos somos diferentes y todos adoptamos y actuamos de diferente manera, ¿verdad? Sí, llegando a la conclusión de que adaptamos todo, y esa es la fase De la de la adaptación. adaptación justamente, que es la segunda fase, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no sabemos detectarlo a Ajá, tiempo, si no hicimos caso en la fase de alarma, todavía en la fase de adaptación todavía, podemos hacer sí. algo, podemos contrarrestar todo lo malo que nos podría pasar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber percibir en qué momento nosotros estamos entrando ya a la fase de adaptación del estrés. La fase más fuerte, la fase más alta del estrés, ya es la fase del agotamiento. La fase del agotamiento. Pero cuando escuchamos la palabra agotamiento, cualquiera diría, está agotado, Qué pero ¿por qué cansada. está agotado? Sí, porque se ve cansado o porque, mira, no tiene ganas de hacer nada, está bien agotado. Pero no sé si lo hacemos porque realmente conocemos el significado de la palabra agotamiento o porque es lo primero Que se que nos viene. pensamos cuando miramos a una persona que de repente no tiene ganas de hacer nada. Y lo primero que se nos viene a la mente es la palabra agotamiento. Pero específicamente en, en este caso, hablando del estrés, ¿a qué se refiere la fase del agotamiento? Cuéntanos. La fase del agotamiento es una de las peores. ¿Por qué? Porque hablábamos anteriormente que en la fase de alarma
tu cuerpo te está dando señales. En la fase de adaptación, tú ya adaptaste los síntomas, ¿verdad? ¿Qué pasa en la fase de agotamiento? Que tu cuerpo ya se cansó, ya dio señales y te dio síntomas, pero tú no, tú lo ignoraste No y hiciste no caso. hiciste caso, no hiciste algo para mejorar la situación, porque muchas veces no son situaciones grandes, sino que nosotras las volvemos grandes, ¿verdad? Entonces es como que, entonces vienes tú y en la fase de agotamiento tu cuerpo ya no dio para más, tu cuerpo llegó a su límite, tu sistema nervioso, tu sistema inmune incluso, porque ya, o sea, tú dejaste que todo lo adaptaras, tú dejaste que tu cuerpo adaptara todo, Colapsamos literalmente completamente. colapsamos. Dios mío. Hablemos de problemas del corazón e incluso alimentación, insomnio. Luego pasamos, después de todas esas fases, llegamos a ansiedad y llegamos a depresión. Wow. Porque tu cuerpo ya no soportó más. Tu cuerpo dijo, yo hasta aquí llego, tú no hiciste nada. Entonces es como que ya el cuerpo ya no da para más. Entonces tú tienes ya en ese, a buscar ayuda. A buscar ayuda, ¿por qué? Porque tus hábitos alimenticios cambiaron. Hablemos de sueño, Dejas de cuidarte. dejas de cuidarte, literalmente, ¿verdad? Hablemos de insomnio, tú te pasas pensando y pensando en todo lo que voy a hacer, que esto y que lo otro, no sé, muchas veces los cambios en nuestra vida, entonces es lo que sobrepensamos los temas, o por ejemplo en la noche voy a descansar, estás cansado, quieres descansar, pero el sobrepensar no te hace descansar porque tú quieres decir qué voy a hacer mañana, pero si el mañana no lo tenemos, seguro, Sí, claro. no lo tenemos seguro, pero nosotros venimos y así como que, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer no sé qué día? ¿Y qué voy a hacer de aquí a 5 años? O sea, no estoy diciendo yo que seamos conformistas, Claro. pero la fase de agotamiento es donde tu cuerpo colapsa, literalmente. Colapsa porque ya te dio señales, como te lo mencionaba, ya adaptaste todo, entonces ya no. ¿Qué pasa en ese momento? Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque luego pasamos a la ansiedad. Si no tratamos la ansiedad, pasamos a depresión. Wow. En depresión ya es tema crítico. Claro, ya hay personas que incluso atentan contra su propia vida Exacto. porque sienten que ya no hay una salida para su situación, para su problema, para lo que estén pasando o incluso lo que estén pensando. Y lamentablemente llegan hasta este punto de decir que la última y la única opción de dejar el problema resuelto y de que ya no haya nada de nada es atentar contra su Contra su vida. vida. Pero el problema es que la familia no queda bien. No. La familia no queda bien. Empiezan las interrogantes de por qué esa persona tomó esa decisión, por qué no habló, por qué no le hicimos caso, por qué no lo ayudamos. Y se vuelve un gran problema. Claro, y quiero hacer mención de algo muy, muy importante. No, dale, ¿Qué sí, claro, dale. sucede? La falta de comunicación. La falta de comunicación y la confianza. Porque como te digo, todo este tema de psicología e incluso otros temas son como que a mí no me hables de eso porque yo no te voy a entender, te pueden Ujú, decir, o yo no sé qué es eso de depresión o ansiedad, te pueden decir, incluso puede ser burla, ¿verdad? claro. Para los jóvenes, niños e incluso los padres. Creo que es muy importante trabajar primero y que los padres sean conscientes de qué educación y cómo se educa a los niños desde la casa, porque todo viene desde la casa. Muchas veces decimos y culpamos a las escuelas. No, ¿por qué? Porque la educación viene desde la casa, ¿verdad? Entonces, todo esto sucede por falta de comunicación, porque no hay confianza. Entonces, por ejemplo, hablemos de lo que tú dices, ¿verdad? Llegar a ansiedad o depresión y el hecho de atentar contra su vida no han tenido la confianza suficiente para venir y hablar con sus padres y decirles, yo estoy pasando por esta situación, por favor ayúdenme. Creo que son muy pocas las personas que tienen la valentía de pedir ayuda. Yo lo he visto a lo largo de estos años, son muy pocas las personas. Y algo que pasa también y que tiene mucho que ver en esto específicamente es la forma en que nuestros padres fueron Fueron criados. criados. En aquellos tiempos, no sé, hablemos de unos
30 años atrás o incluso más, quizá no era tan común escuchar sobre problemas mentales, problemas psicológicos, incluso la forma en que nuestros abuelos criaban a nuestros padres no era quizá la forma en la que hoy en día es. Recuerda que todo cambia. Sí, claro. Conforme pasan los años, todo cambia. Incluso la forma de criar a los hijos cambia. El cómo hablarles, el cómo mostrarles afecto, el cómo mostrarles cariño, el cómo mostrarles amor, el cómo prestarles atención. Todo es totalmente diferente. Antes no era así. Y quizá ese sea uno de los factores que interviene mucho en este tema. Porque nuestros padres quizá dicen, no, es que a mí me criaron así. Sí. Entonces tenés que aprender a vivir así. Tenés que crecer y tenés que aprender, pero lamentablemente no es así. Y ahí es donde está el problema, porque muchos como que no quieren aceptar que todo ha cambiado y que hay una forma diferente de poder dialogar con los hijos, de poder hablarles sobre determinadas cosas, sobre determinados temas que tienen mucho que ver en nuestra vida. Eso es lo que yo considero que pasa hoy en día, pues la razón por la que muchos a veces tienen miedo de hablar, Claro. tienen miedo de contar su situación, y es algo terrible. Y llegamos al punto en el que miramos que la persona tomó la difícil decisión y triste decisión de quitarse la vida. Eso Sí. es algo terrible, es algo terrible. Pero esas son las tres fases. Ujú. Ya hablamos sobre la fase 1, que es la fase de alarma, la fase 2, que es la fase de adaptación, y la fase 3, que es el agotamiento, y la fase que nos puede llevar incluso a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué recomendaciones pueden darnos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizá nosotros los que somos ya jóvenes, tenemos ya un poco de experiencia, hemos vivido ya ciertas cosas, quizá es más fácil nosotros aceptar las recomendaciones o escuchar qué podemos hacer, pero en el caso de los niños, ese es un tema totalmente diferente. Es diferente porque primero, por ejemplo, en el área de niños se trabaja primero con los padres y luego se trabaja con el niño, porque por ejemplo puede decir el padre, no, yo no estoy de acuerdo en que le hagan eso a mi hijo o no le hagan esa prueba, ¿verdad? Entonces primero se tiene que trabajar con los padres y luego con los niños. Ahí hay un gran dilema. Sí. Fíjate que hay mucha gente que tiene creencias de que un psicólogo o la psicología en sí va en contra de sus principios religiosos, pongámoslo de esta forma, porque he conocido a gente que dice que no va a llevar por nada del mundo a sus hijos con un psicólogo, porque es malo, porque no sé qué, un montón de excusas. Pero en este momento tú dirígete a esas personas. La cámara es tuya. Dirígete a esas personas, a esos padres de familia, a esos jóvenes, a esos abuelos que por X o Y razón no quieren llevar a sus hijos o incluso ellos mismos tener atención psicológica. Bueno, pues la psicología no es mala. La psicología es ayuda para todo tipo de personas. Para los niños, pues podemos trabajar primero con los padres, porque como lo mencionaba Josué, nuestros padres fueron criados y nuestros abuelos de diferente manera, pero estamos en otra época, estamos en otro siglo. Entonces los niños ya, incluso ya nacen, ya van creciendo con diferentes tipos con otros tipos de pensamientos. Ellos vienen súper inteligentes ahora. O sea, es como que vienen, son hiperactivos, son bien listos, son bien inteligentes en todo ese sentido. Entonces, está bien, pero por ejemplo, a veces lo tomamos muy normal, ¿verdad? A veces lo tomamos normal, pero hay actividades que son normales, pero hay otras que no. Entonces, tenemos que saber diferenciar en todo eso.
Yo recomendaría a todos los padres, incluso por ejemplo en las escuelas, sería bueno que se adaptara. Se adaptara a este tipo de inclusión a todos, ¿verdad? Porque al final todos necesitamos, ¿verdad? La psicología no es mala, la psicología ayuda, con pruebas, realizamos diferentes actividades, por ejemplo, para que los niños aprendan, para que los niños estén bien, para que sus habilidades sean mejores y sean positivas. La psicología es ayuda para los padres, para jóvenes, adultos, todo tipo de edad. La psicología no se trata, por ejemplo, como mencionaba Josué también, que las creencias. Nos topamos con todo Ahí ese, es un tema bien, sí, bien, bien, bien es bien difícil. difícil, porque, pero por ejemplo, yo no voy a venir y juzgarte a ti porque eres de otra religión, ¿verdad? Ujú. Porque mi trabajo y mi tarea no es juzgarte, es ayudarte. Entonces, quiero hacer mención de esto a todas las personas, a todo el público que nos ve y a los padres de familia. Si usted puede y tiene las posibilidades, tiene el deseo de poder ayudar a sus hijos en todo tipo y todo ámbito de la vida, llévelo a un psicólogo. No es malo, incluso todos necesitamos terapia en cualquier momento, ¿verdad? Claro. Entonces es bueno, yo se los recomendaría, por ejemplo, en las escuelas podemos realizar algún tipo de actividad para que los maestros también sepan ahondar del tema, ¿verdad? Claro. Entonces, y a los padres de familia, pues para que sean un poquito como que más abiertos en ese tema. ¿Por qué? Porque son temas que nos van a ayudar no para el momento, sino para la vida. Claro, y yo considero que esto también puede esto va a quedar grabado y esto lo podemos seguir diciendo en cada momento, en cada lugar, que la psicología sí o sí tiene que implementarse en los centros educativos. Claro. Porque no solo los niños experimentan problemas diferentes, a veces desde la casa traen problemas, se involucran en los problemas de los padres o miran Sí. cómo es el comportamiento de los padres. Y ellos actúan. En la escuela actúan de una forma diferente, actúan de una forma tal de que... Eso es lo que vi y eso voy a hacer porque mis papás lo hacen y es normal. Claro. Y es algo que, no sé, ustedes qué piensan, ustedes dejen acá en los comentarios. ¿La psicología sí o sí debe de implementarse en los centros educativos o no? Ustedes dejen ahí su opinión, dejen los comentarios, igual si tienen alguna duda respecto a lo que hemos estado hablando, pueden escribirlas, porque nosotros vamos a estar viendo sus preguntas y vamos a tener una segunda sesión con la psicóloga Madalí para que muchas dudas puedan ser resueltas. Pero ya para ir finalizando, recomendaciones generales, consejos generales a todos nosotros, los que en algún momento hemos padecido de estrés, y creo que en cualquier momento vamos a tener estrés. Claro. Lo importante acá es conocer, ya conocimos las diferentes etapas, ya conocimos también los síntomas, qué hábitos solemos tener en las diferentes etapas del estrés, pero qué recomendaciones nos puedes compartir para que Claro. nosotros tomemos ya eso en cuenta y pongamos en práctica esas recomendaciones. Muy bien. Algo que tengo muy en mente y siempre lo he recordado y lo he dicho es la salud mental es tan importante como la salud física. Porque si el cerebro no funciona, no funciona nada. Entonces, las recomendaciones son generales y son las siguientes. Debemos de priorizarnos nosotros. Yo puedo decir, estoy pasando por esta situación, pero no quiero vivir con esa situación. No quiero que esto pase a mayores, ¿verdad? Entonces, priorizarme y darme el lugar que yo me merezco y el lugar que yo necesito. En primer lugar, no es narcisismo, no es narcisismo, es darte el lugar que te mereces porque, o sea, sabes la situación que estás sobrepasando, ¿verdad? Entonces, priorizarte. Realizar actividades físicas, si no realizamos actividades físicas es importante. ¿Por qué? Porque nuestras glándulas Interesante. O sea que, endócrinas y todo eso, ¿verdad? disculpa Liberamos todo que lo te malo. A ver. interrumpa. Entonces, hacer actividad física no solamente
Es No es solo como, para que me vea bonita y ajá, eso, no, no, no. ah, ¿Por qué? ahora Porque con más razón tienes que, voy a tomar en cuenta ese consejo de hacer sí, ejercicios. actividad física, ya sea, por ejemplo, tú puedes ir al gimnasio, tú puedes correr, tú puedes caminar, incluso a veces porque padecemos alguna enfermedad cardíaca, ¿verdad? No podemos correr, pero podemos caminar. Incluso hay muchas actividades y todo eso, ¿verdad? Actividad física, general. Gimnasio, caminar, correr y eso, ¿verdad? La alimentación es muy importante, realizar actividades fuera de lo común. Por ejemplo, a ti te ha gustado subir un volcán y no lo has hecho, hazlo. Creo que es el momento en el que, o sea, no necesitamos estar estresados para hacerlo, ¿me entiendes? Pero Claro. creo que son actividades que debemos realizar, algo que no solemos hacer, ¿me entiendes? Por ejemplo, a ti te gusta salir a bailar, sal a bailar. Si a ti te gusta, ir a Zumba, ve a Zumba. Ve a zumbar. Ve a Zumba. Si a ti te gusta realizar otro tipo de actividades, por ejemplo, labor social, Claro, también. o conocer personas. O a mí me gustaría aprender a hacer esto, por ejemplo, a pintar, a dibujar y otro tipo de actividades, ¿verdad? Creo que es algo que nos va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de adaptarnos, incluso conocer personas, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, todo ese tipo de actividades ¿Tú es crees, esencial. y tú crees, bueno, esto ya es una pregunta muy, muy, muy personal, pero quizá más de alguno se va a sentir identificado. De hecho, dos preguntas te quiero hacer. A ver, La primera es, ¿tú crees que hacer algún tipo de voluntariado te ayuda a fortalecer tu salud mental o te ayuda a sentirte mejor? Sea cual sea el servicio social, pero involucrarte en algún voluntariado, esa es la primera, la pregunta uno. Y la pregunta dos, algo que muchos hemos vivido en nuestra vida. ¿Crees que nuestro estado emocional, nuestra salud mental y nuestra autoestima puede verse afectado por el simple hecho de ser rechazados en un trabajo? Yo esta es una pregunta muy personal porque te lo digo por mi propia experiencia. A mí me ha pasado que en muchos lugares me han cerrado las puertas y hasta cierto punto llegué a frustrarme, pero así como no tienes idea, me frustré demasiado. Pero después alguien me dijo, no hombre, buscarle una solución, es que eso tiene solución. Si te están cerrando las puertas, abre otra, es abre tú porque, la... sí, es porque no es tu lugar, Ajá, no es exacto. tu lugar es en otro lado, entonces no Sí. te estés frustrando. Y esto sale porque estaba hablando hace unos días con una persona y me dijo, Josué, tengo una pregunta. ¿Tiene algún sueño frustrado? Me dijo. Me puse a pensar ¿Cuál es en mi sueño muchas cosas, frustrado? me puse a pensar si hay algo que siempre había querido hacer, pero por las puertas que se me fueron cerrando, llegué a un punto en el que sí me frustré demasiado. Me Claro. frustré, me desanimé, ya no quise seguir, pero después lo analicé y por supuesto que también con el apoyo de otras personas le busqué una solución. Pero eso es lo que quiero que tú me respondas desde el Desde, aspecto, desde el punto de vista psicológico, cómo eso nos puede afectar. claro. La primera pregunta, la respuesta es claro. ¿Por qué? Porque en el voluntariado, tú vas a conocer nuevas personas, ¿verdad? Incluso de otra cultura, con otro idioma, incluso, hablemos de ya fuera del país, ¿verdad? Incluso acá, incluso en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, si tú haces a nivel nacional, van a llegar de todos los departamentos, entonces incluso tú relacionas y te relacionas con diferentes tipos de personas de diferente forma de pensar. Ahí tú vas a aprender mucho, mucho porque, por ejemplo, tú tienes una forma de pensar, yo tengo una forma de pensar. Mis ideas te pueden ayudar a ti y tus ideas me pueden ayudar a mí. Entonces el voluntariado puede ser también Una un especie de como que apoyo exacto, emocional. sí. Porque, por ejemplo, ahí haces amistad, conoces personas, ¿verdad? Entonces, incluso cuando Te no, enamoras. te enamoras también, aplica. Pero luego ya no lo vuelves a ver. Ah, Entonces, sí, eso te puede funcionar también.
Y respecto a la segunda pregunta, pues creo que llegaste al punto. ¿Por Llegué qué? al punto. Porque muchas veces muchos jóvenes en estos tiempos, ¿verdad? Han sido rechazados y puedes tener tú hasta la licenciatura, hasta muchos títulos y para ti ha sido de mucho esfuerzo. Sí, Todos nos hemos esforzado para llegar hasta donde estamos, ¿verdad? Entonces, sí puede dañar tu salud mental y tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque tú dices, pero yo estoy dando todo de mí, yo estoy haciendo todo, ¿y por qué? O sea, a veces te preguntas el por qué, por qué, por qué. Pero como tú dices, o sea, ha sido rechazado muchas veces. Pero creo que la vida está para enseñarnos y nosotros para aprender de ella y aprender de cada experiencia, ¿verdad? A veces, como tú dices, no es como que no es mi lugar, está bien. Y igual cuando tú ya no estás cómodo en un lugar, pues ya no es lo tuyo, ¿verdad? Ya no claro. es. Entonces, ¿Para qué ¿y forzar para algo qué forzar algo que que no va a no? funcionar? Y tampoco aferrarnos. ¿Por qué? Porque si nos aferramos, o sea, está bien aferrarse, pero tampoco mucho. ¿Por qué? Porque imagínate tú, estás por la vida, por el tiempo, buscando esa oportunidad, como tú dices, esa oportunidad, y no se me da. Entonces la tengo que hacer yo. Es fuerza de voluntad, disciplina y autoestima. Porque tú puedes decir, yo lo quiero hacer, pero no tengo los medios. Pero tenemos que salir a buscarlos. Tenemos que nosotros decir, yo puedo. Y dicen que el querer es poder. Entonces yo tengo que decir, yo creo, yo puedo, yo soy capaz y lo voy a lograr. Entonces cuando se nos cierran muchas puertas, nosotros tenemos que aprender a abrirlas. Nosotros tenemos como que buscar la manera, la forma para venir y decir, a los que no creyeron en mí, pues yo puedo, ¿verdad? Porque sí puede afectar nuestra salud mental, emocional y obviamente todos nuestros sentidos, ¿verdad? Porque, Claro. por ejemplo, es como que tú vas a buscar trabajo, pasan meses, pasan años y no hay Sí. forma, ¿verdad? Entonces creo que nosotros como jóvenes que somos ya con otra visión, con otra misión, con otro tipo de pensamiento, entonces no tenemos que adentrarnos tanto a los problemas, sino buscar soluciones. Dicen que un problema trae la solución, tú la tienes que armar. Claro. Entonces, la recomendación es venir y decir yo puedo, yo me creo capaz de lograr esto y lo voy a hacer. A veces nos limitamos y decimos, es que no sé si vaya a funcionar. El miedo nos detiene mucho, mucho, ¿verdad? Entonces creo que debemos de ser un poco más complejos, más conscientes de lo que queremos lograr y llegar a nuestro objetivo. Súper. Una plática muy bonita. No hemos ni sentido el tiempo. No, no se siente. En este preciso momento no sé ni cuánto tiempo llevamos platicando, pero Mada, muchísimas gracias por A haber ti, muchas aceptado la gracias. invitación. Yo sé que hay muchas preguntas que van a surgir a raíz de esta entrevista. Y si ustedes tienen alguna pregunta en especial, con mucho gusto lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios. Nosotros vamos a tener que sí o sí Otra realizar una segunda sesión para responder preguntas o incluso hacer una sesión en en vivo vivo. para interactuar con la gente. Pero nuevamente, Mada, gracias por haber aceptado la invitación. Realmente yo me la pasé muy bien. Hay muchas cosas que yo desconocía y que aún desconozco, pero sé que vamos a aprender juntos en el camino. Si ustedes tienen alguna pregunta para Mada, la psicóloga clínica, con mucho gusto pueden dejarlo acá en los comentarios. Y por supuesto, no podemos despedirnos Sin sin antes café. hablarles de Café Luna, exclusivo de Pacayales de Doña Ángela. Este es un café artesanal elaborado acá en los jardines de esta casa donde está ubicado el restaurante Los Pacayales de Doña Ángela. El emprendimiento que también es para vestir a los hombres elegantes, que justamente se llama El Varón Elegante, y el emprendimiento también de uno de los hijos de El los cacique. dueños, que es el emprendimiento de Caciques. Cacique, que es un emprendimiento 100% de bebidas, que sí o sí vamos a tener que visitar y vamos a tener que mostrarles en una próxima entrevista.
hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por permanecer todo este tiempo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden dejarlo ahí en los comentarios. Yo me despido de este lugar desde los Pacayales de Doña Ángela en San Cristóbal el Alto, una hermosa comunidad de aquí de Antigua Guatemala, totalmente rodeado de naturaleza, como a mí me gusta, rodeado de naturaleza. Muchísimas gracias. Nuevamente, Mad, muchísimas A ti, gracias por Josué, estar muchas aquí. gracias. Nosotros nos estaremos encontrando en un nuevo episodio de Un Café con Josh. Adiós.